¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, Namaste. Bueno, espero que estén bien, espero que estén superándose, espero que el video de la semana pasada les haya servido. Y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que mires todos los videos, hagas todos los ejercicios y que puedas hacer uso del curso que hay en este canal. Buscarlo en las listas de reproducción. Hay un curso para hacer que dura 15 semanas y tiene que ver con una autoevaluación, una introspección y ejercicios de meditación que te ayuden a superar tus miedos, tus fobias, tu depresión, o a vos misma o a vos mismo. Nada más que para eso está el curso ahí, es gratuito. Por último, y antes de comenzar, ahí al final aquí abajo donde dice mostrar más o descripción del video, tenés un enlace para ir a descargar mi libro publicado que se llama Mi Pánico y Yo. Es gratuito, tenés que descargar 2 PDF y nada, y empezar a leer para enterarte, para conocer cómo es el mundo de las emociones, cómo son las emociones y qué papel juegan las emociones en nuestra vida. Bien, normalmente los que entran en este canal, los que están en este canal, están porque buscan desesperadamente salir de la ansiedad, buscan desesperadamente salir del pánico, buscan desesperadamente salir de la fobia, de la depresión, de la fobia social. A ver, nadie va a buscar un canal que tenga que ver con la ansiedad o el ataque de pánico si es que no está transitando por una situación así. No obstante, este canal también es para prevenir. Por lo tanto, qué bueno sería poder usar este canal, la parte de las meditaciones. Qué bueno sería usar este canal para compartirlo y decirle a tu familia, a tus hijos, a los jóvenes, que es bueno hacer una introspección, un autoanálisis, es bueno reconocerse como ser emocional, porque cuando yo me reconozco como ser emocional, tomo las riendas de las emociones, y cuando tomo las riendas de las emociones, de alguna manera las canalizo, las administro a mi favor. Normalmente los problemas emocionales son hay un sinfín de motivos, pero uno de los más importantes es la propia inseguridad. Vos fíjate que cuando tenés tu ansiedad o tu miedo o tu ataque de pánico, hay una inseguridad de base que no te permite estar segura o estar seguro de lo que estás sintiendo, porque no está mal estar seguro y estar segura de lo que estás sintiendo. ¿Por qué no asegurarte lo que sentís? Cuando uno asegura lo que siente, no es que uno asegure y da por hecho lo que siente, porque la verdad es que todo lo que uno siente no es lo que realmente es. Entonces, ¿por qué no asegurarse, no? Decir, bueno, a ver, tengo miedo. ¿Qué miedo? ¿Cuál miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? ¿Miedo de quién? ¿De dónde viene este miedo? Todas preguntas, conjeturas que puedes hacerte para asegurarte, hacer surgir esa seguridad y administrarla a tu favor. Yo te voy a dar un ejemplo. El miedo más común que hay cuando hay ataque de pánico es el miedo a la muerte. Es un miedo muy común, muy común. Y es un miedo irreal, porque si bien el concepto o el preconcepto de lo que tenés como muerte está ahí, cuando uno siente miedo a la muerte, es irreal, porque no está muerto. A veces parece tonto lo que te voy a decir, pero tengo miedo. Y cuando
uno tiene miedo, lo que hace es huir de ese miedo, no quiere sentir ese miedo, y cuando no quiere sentir ese miedo es cuando lo empuja más adentro y después se convierte en un miedo escondido, en un miedo que está agazapado, que está en la sombra. Entonces sucede que después nos cuesta descubrir ese miedo. Yo voy a poner como ejemplo un mensaje que me llegó, no voy a decir el nombre, pero mi canal es público, el comentario está ahí, de alguien que dijo: Cristian, necesito ayuda, hice una terapia de hipnosis y bueno, tuvo pavor, tuvo terror, y inmediatamente ante ese pavor, ese terror, el primer pensamiento que apareció es: voy a quedar así, voy a quedar loco, voy a quedar mal, y huyó de ese miedo. ¿Cómo huyó de ese miedo? Fácil: Cristian, necesito ayuda porque me pasa esto. Y cuando uno huye de ese miedo, lo que hace es empujar ese miedo, y más difícil de reconocerlo es después. Pues fíjate que en una terapia de hipnosis, una hipnosis te lleva profundamente a tu interior, es como una meditación profunda. Una terapia de hipnosis es como una meditación profunda, con otras técnicas, que lo que hacen es sumergirte en ese subconsciente, en ese lugar secreto que está ahí. Y ahí, en ese subconsciente, están almacenados todos los recuerdos, todas las sensaciones, los miedos, las alegrías, las tristezas, todo está, todo lo que sin darte cuenta discriminás, todo lo que sin darte cuenta censurás, todo está en ese subconsciente. Y cuando uno tiene una terapia de hipnosis, llega a ese subconsciente, se acerca, y quizás ahí está la raíz de un miedo que cuando me doy cuenta interiormente que lo voy a sentir, que lo voy a descubrir, que lo voy a agarrar, salgo corriendo. Entonces ese miedo se expresa, sale, yo huyo de él por miedo ¿a qué? A ese miedo. Entonces yo huyo de él por miedo a ese miedo y ya no tengo posibilidad de administrarlo a mi favor. Entonces el video de hoy trata sobre esto y sobre una técnica que no te tiene que dar vergüenza hacer. Es una técnica, el Shilabit, es una técnica hindú que te permite expresar tus emociones de una forma diferente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis sobre el miedo. A ver, tenemos dos tipos de miedo. El miedo racional, que es ese miedo de supervivencia, y el miedo irracional, que es el miedo inexistente. El miedo racional es un miedo en donde aparece, aparece un perro, un león, un automóvil que está por atropellar. Hay un miedo racional que hace que sobrevivas. Si bien todos los miedos hacen que sobrevivas, hay uno racional que lo podés ver, que lo podés distinguir, y hay uno irracional que aparece, por ejemplo, el miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al rechazo. Esos son miedos que se presentan de esa forma, ¿no? Si tenés miedo al fracaso, ese es un miedo irracional, porque si todavía no fracasaste, ¿por qué tener miedo al fracaso? Eso tiene que ver con una forma de pensar que vaya a saber por qué se instaló ahí, desde cuándo se instaló en tu sistema esa forma de pensar. Pero la realidad es que estos son miedos irracionales que no tienen otro motivo que bloquearte. Te bloquea. Entonces, por un lado, hay que enfrentar con coraje el miedo racional. Hay un miedo racional, hay que enfrentarlo con coraje.
y por el otro, eliminar el miedo irracional. Todos los miedos generan determinada sintomatología, determinados síntomas, que se transforman en energía. Entonces, cuando hay miedo, mucho miedo irracional, hay mucha energía irracional y también hay mucho síntoma negativo para el cuerpo. Todo miedo es un discípulo de la mente. Ahora, ¿qué hay que preguntarse cuando hay miedo? Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿quién tiene miedo? ¿Yo o mi mente? Te lo repito. Todo miedo es un discípulo de la mente. Ahora, si todo miedo es discípulo de la mente, hay que preguntarse quién tiene miedo, yo o mi mente. La respuesta a la que puedas llegar de esto te puede llevar a entender quién sos realmente. ¿Sos el miedo? Es importante hacerse esta pregunta. Cuando yo digo, si yo descubro que soy el miedo, ¿qué miedo soy? ¿Qué tipo de miedo soy? ¿O qué miedo soy? Y cuando esto suceda, cuando puedas hacerte esta pregunta, vas a encontrar herramientas que te permitan salir de este miedo. Entonces, te voy a dar algunos tips. Lo primero que hay que hacer es analizarse. Lápiz y papel y hacer una lista de los miedos. Quizás tengas un solo miedo. Y recordá que todos los miedos que no son reales son irracionales. No hay razón ahí en ese miedo. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer una lista de los miedos. Lo segundo que voy a hacer es entenderlos, identificarlos y observarlos sin huir de ahí. Cada uno de esos miedos se pueden entender, preguntarse de dónde nacieron, quién los creó, qué los creó. Por ejemplo, le tenés miedo a los sapos, por decir algo. Vamos a suponer, yo te digo vos, le tengo miedo a los sapos. No le tengo miedo, pero le tengo miedo a los sapos. La pregunta que me voy a hacer es, ¿por qué exactamente? ¿Por qué le tengo miedo a los sapos? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí este miedo? Vas a descubrir que muy posiblemente hayas sentido ese primer miedo, no sé, porque tu hermano, hermana, o tu madre o tu padre gritó ante la aparición de un sapo. Y se remonta hacia tu infancia, ¿no? Digo, estabas ahí cerca de tu familia y alguien gritó, ¡ay, un sapo! Eso queda impregnado en tu inconsciente. Y eso es lo que hay que ir descubriendo haciéndose estas preguntas que yo te propongo. Entonces, hay que expandir la mente para poder descubrir, echar a luz el miedo que estás expresando. Tercer paso, usar la lógica y el sentido común. Fíjate, podrías hacer esta ecuación o esta pregunta para usar la lógica y volviendo al ejemplo del sapo. Yo me voy a preguntar, ¿es normal que yo con 72 kilos de peso le tenga miedo a un sapo? ¿O le tenga miedo a una araña?
o le tenga miedo, no sé, a una mariposa. Es normal. Esto es lo primero que uno tiene que hacer. Paso 4, visualización. Para visualizar hay que elaborar una lista de aquello que podría ser. De aquello que podría ser, hacer o ganar si ese miedo no te atormentara. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser yo? ¿Qué podría hacer? ¿O qué podría ganar si esto no me atormentara? Buscar la beta positiva para empezar a centralizar y a focalizar en aquello que podría ser. ¿Cómo cambiarían las cosas si yo lograra saltar este obstáculo? ¿Cómo cambiarían? Entonces, una vez que yo descubro cómo cambiarían las cosas, vamos a suponer que vos decís, tengo miedo a viajar, tengo miedo a viajar. ¿Qué cambiaría si yo perdiese ese miedo? Viajaría. Podría viajar por los lugares, por el mundo, por mis zonas, qué sé yo. Y preguntarse, ¿no? Preguntarse, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no vencer este miedo y hacerlo? Esto va a ir motivándote ¿a qué? Te va a motivar a perder ese miedo e ir logrando esa apertura que te permita desafiarte. Quinto paso, prepararse. Prepararse es, una vez que hiciste el cuarto paso y pudiste descubrir lo que pudieses hacer, ahora lo vas a transformar en realidad. Vas a hacer que sea realidad mental, que sea una realidad mental. Y que esa realidad mental contenga que sí pudiste enfrentar y hacer y vencer. Pero no solo pensarlo, sino sentirlo, sentir esa energía de haber podido. Pero esto hay que practicarlo mucho, hay que hacerlo mucho. Sentir esa energía de haber podido y de haber realizado lo que yo quería hacer a partir de lo que había pensado que podía hacer. Entonces, cambiar la perspectiva. Una vez que hiciste esto, vas al sexto paso, enfrentar. Si, como te dije hace un ratito, el miedo es el discípulo de la mente, entonces hay que liberarse de las ataduras de la mente y enfrentarlo. Y esa es la manera de superarlo. Para poder hacer esto, tenés que escuchar tu voz interior. Y el séptimo paso es trascender. Despertar la sugerencia de tu ser. Tu ser te sugiere algo. Los miedos sugieren, los miedos te dicen, los miedos te estimulan, los miedos te dan un mensaje. Los miedos te dan un mensaje. Vamos a practicar esta metodología que es absolutamente quizás fantástica, nueva para vos, y no te tiene que dar vergüenza. El primer paso es sentarse en medio de la oscuridad de tu miedo y pensar en toda clase de miedos.
Pensar en toda clase de miedo. Aquellos miedos que te torturan, aquellos miedos que te paralizan, aquellos miedos que no te dejan ser. Usando la propia imaginación, imagínate todos tus miedos, sean fantasmas, sean demonios, sea lo que fuere. Miren, mi maestro de meditación, en la segunda maestría, yo recuerdo que uno de los miedos más tremendos de mi vida era la muerte. Me dijo, me acuerdo que yo le dije, ¿cómo venzo el miedo a la muerte? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, medita en tu muerte. Fue tremendo que me hayan dicho, medita en tu muerte. ¿Cómo meditar en mi propia muerte? Fue una experiencia aterradora. Hasta que fui practicando meditar en mi propia muerte. Y descubrir que es un sueño. Y descubrir de dónde surge este miedo a la muerte. Bueno, con el tiempo y hoy mismo yo puedo meditar tranquilamente en mi muerte. Pero para eso hay que animarse a enfrentar, hay que animarse a sentir. Imaginarse el peor de los miedos. No sé, miedo a perder el trabajo, miedo a que no tengas plata, miedo a que te estás muriendo, miedo a que tu amante, tu pareja te está traicionando. Cualquiera de los miedos, imaginarlos, meterse dentro de ese miedo, hay que meterse dentro de ese miedo. Cuando yo tuve mi primera meditación en mi muerte, me tuve que meter en mi propia muerte y fue fantástico. Hoy puedo decir que fue fantástico. Hoy puedo decir que fue... Temblé. Hoy lo digo con una sonrisa porque me doy cuenta que ese discípulo, ese hijo que tenía como pensamiento, por fin hizo las paces conmigo y yo hice las paces con él. Pero para eso hay que meterse dentro. Hay que meterse dentro. Segundo paso. Y acá viene el ejercicio. Te pones de pie y haces Hiberish, que es una técnica hindú. Y te vas a quitar este miedo con esta técnica. ¿Cuál es la técnica? Hablar y moverse en un idioma desconocido. Hablar y moverse, hablarle a tu miedo, expresar, sacar ese miedo con un idioma inventado, desconocido, automático. Yo no dije nada recién. Es una técnica maravillosa por muchas cosas. Esto hay que hacerlo 5 minutos. 5 minutos. Vamos a suponer que decidís que tu miedo es miedo a el rechazo. Vas a sentir ese miedo, ese rechazo, te vas a poner de pie y vas a empezar. Si tenés vergüenza, hacelo sola o solo en algún lugar. Y contame cómo te sentís después. Es una forma de sacar ese miedo afuera, pero además de sacar ese miedo afuera, hay una comunicación que el cerebro no va a entender. El cerebro no va a entender esa comunicación y no va a estar almacenando nuevos miedos. Es poderosa esa técnica. Te invito, con el peor miedo, que lo hagas 5 minutos. Te vas a reír de vos mismo o de vos mismo, porque te vas a encontrar gesticulando, moviéndote y haciendo. Y te vas a reír de ese miedo. Probalo.
Probalo y te vas a sorprender y te vas a acordar de este pelado toda la vida. Y te vas a acordar de vos. Que eso es lo más lindo de todo, poder acordarme libremente de mí con lo que soy y con lo que tengo y con lo que siento. Tercer paso. Después de hacer es fundamental que sigas este ejercicio. Tercer paso. Acepta el miedo 10 minutos. Acepta sentado, sentada, te sentás, respirás 10 minutos y aceptás ese miedo. Absolutamente. Abrazá ese miedo. Sea lo que sea. Cuarto paso. 10 minutos. Todo esto te va a llevar media hora más o menos. Cuarto paso, 10 minutos. 10 minutos de silencio. El video de la semana pasada se llamó El silencio, la mayor de las sabidurías. Entonces, como cuarto y último paso, me siento en silencio. ¿Qué es sentarse en silencio? Sentarse cómodamente, relajar, prestar atención a la respiración y estar ahí. Vienen los pensamientos, vuelvo a la respiración. Vuelven a aparecer los pensamientos, vuelvo a la respiración. Aparecen las imágenes, vuelvo a la respiración. El silencio, por 10 minutos. Ponelo en práctica. Y después contame. Si me ayudás con darle me gusta, llego a más gente. Y si me ayudás compartiendo este video en las redes, en los Facebook, en el Google, llegamos a más gente. Llegamos a más gente. Nada más que agradecer por los comentarios, los últimos comentarios que leí. Bueno, leo todos y trato de contestar todos. Les mando un abrazo enorme. Namaste. Y en la descripción del canal, donde dice mostrar más, tenés el enlace para bajar el libro y ayudarme con una donación. Abrazo. Practícalo. Practícalo, te vas a sorprender.